Yo me relaciono en un primer instante con la música como un ser intérprete, porque para mí era muy importante como coger estas canciones icónicas latinoamericanas que representan unos espacios sociopolíticos muy fuertes como la ranchera, como el corrido, el bolero. Era como que tenía que coger esas cosas que yo sentía que habían espacios de machismo y de espacios que me han vulnerado de alguna manera o que me han invisibilizado de alguna manera, y coger estas canciones y llenarlas de lentejuela, de maquillaje, ponerlas en un contexto completamente queer. Traigo mis pasiones de las más deliciosas, traigo ilusiones que vestidas van de rosas. Esta noche vengo yo a ofrecer mi corazón para algún caballero que despierte con mi son. Porque esta noche vengo yo a ofrecer todo el amor que hierve con la sangre dentro de mi corazón. Lleno de flores para todos mis amores. O sea, yo fue que escuché el ruido y entré dentro y no fue. Yo soy cantante, entonces a mí sí me causa un poco de inseguridad el tema de decir, es que yo soy músico. Yo no soy músico, yo soy cantante. Soy un gran intérprete porque tengo el recorrido de vida que tengo para poder cantar. Porque para cantar hay que vivir, hay que tener herida, y hay que tener sentimiento, y hay que tener una experiencia emocional muy rica. Siempre había soñado mucho con cantar con un mariachi. Cuando grabamos esta canción, se grabó primero voces, todo por partes diferentes. Entonces no había tenido la experiencia de hacerlo en conjunto. Suena muy mariachi, como un mariachi de noche, como si uno fuera, o sea, no, escucha como si uno fuera, cuando termina de trabajar, que uno va en la buseta, como mirando la ciudad. Eso, sí, más o menos, así se siente, más o menos. Como que he estado en muchos ambientes en los que me dicen, no, es que tenés que estudiar más, no, es que tenés que aprender a hacer armonía, A mí me importa más la letra que el sonido en sí. El sonido es un vestido para mí. Qué delicia un bolero que hace que mi voz suene aterciopelada. Qué delicia un rock que hace que mi voz suene desgarrada y seductora. Todos son como cosas que me acompañan, pero precisamente yo soy mi voz. Si quieren, reaccionemos. Tírenla y yo ahí me meto. A ver cómo. El rey de las pasiones, tan maleante y tan sagaz, traes guerras de ilusiones y en tus venas un tintal. Quiero ser uno en tu cielo, como un dios para rezar, y que tú me cantes versos en la banca de tu amar. Claro, está esa separación que tal vez él desde adentro menciona, que es como el artista o el músico. Finalmente, yo siento que él carga como unas experiencias que lo han hecho tener la voz que tiene. Todo se resume a una expresividad gigante que tiene él, que para mí es muy especial. Él sí tiene una forma de trabajar como músico, me parece, como artista. Él sí hace sus canciones. Y yo creo que eso ya lo hace un músico. Canta muy bien, maneja su voz muy bien, tiene un tono de voz muy interesante. Él, por ejemplo, a veces trae canciones con maquetas más elaboradas. Él te guía también
digamos, con lo que se ha imaginado en su cabeza hacia dónde quiere ir con una canción. Yo quiero ser a tu cielo como un Dios para rezar y que tú me cantes versos en la banca de tu amor. Pues puede que la música no sea como ese lenguaje que yo domine a la perfección, pero sí domino la música. Sí puedo cantar y sí puedo escribir canciones, pero también puedo bailar, pero también puedo hacer poesía y también puedo diseñar y también puedo dibujar el mundo que quiero crear para esta canción. Entonces, pues yo, aunque no soy músico, sí soy ese artista como integral que tiene un montón de materiales a su favor. Mi rey, mi sol, mi amor. Bueno, pues el Factor X es una de las experiencias así más bonitas de mi vida. Más bonitas y más duras, la verdad es que sí. Pues no puedes fallar, porque estás en una competencia. Uy, juepucha, eso es muy fuerte. Eso es muy fuerte, ese susto de que si la embarras te sacan la presión propia de hacer las cosas bien, la presión del equipo, la presión del público, la presión industrial. Bueno, cuando uno sale del Factor X, es un momento raro, es un momento curioso porque pues, es un momento difícil emocionalmente, porque en mi caso a mí se me rompió el corazón en 1000 pedazos, después de pensar que yo no iba a durar nada allí, llegar tan lejos, pues yo fui creyéndomela hasta que ya me sacaron y pues eso me rompió el alma y tuve mis días de silencio y de recogimiento. Es como después de estar con 30 cámaras encima, con unos equipos enormes, con un director, con un montón de gente todo el tiempo teniendo que ver con uno, es pasar al silencio absoluto. De pronto si Nicolás hubiese decidido hacerlo de los covers y de pronto montarse en una cosa más comercial para seguir ahí en el foco, quién sabe, es una cosa como más estratégica, seguramente le funciona porque él tiene todo para que eso pase. Pero claramente ese no era su camino. Cuando empezamos a trabajar teníamos la ilusión de hacer un unipersonal para teatro en el que Dolores abordara todas esas galas que la gente ya conocía y que de alguna manera de las que se había enamorado. Pero habían como unas desconexiones conceptuales, desconexiones y momentos donde la cosa no se sentía que fluía. Entonces yo aquí sentí la necesidad de escribir mis canciones. Nico entendió que ese proyecto, si bien tenía su voz, las letras y esa música no era la suya. Él estaba prestándole su voz a otras músicas. Obviamente esto empezó cero pretencioso, como que sí sabíamos que en algún momento queríamos como, bueno, que esto crezca, vamos caminando, haciendo el camino, pero fue muy desde la intuición, desde creer en un proyecto, sin ánimos de esto me va a dar mucho dinero, sin ánimo de los números van a crecer, no, o sea, como que hasta este momento es que uno se da cuenta como que esto es súper importante y puede llegar a un nivel mucho más grande, pero en un principio fue una necesidad de crear. Y el proyecto se ve que tiene que crecer y entonces ahí nos comenzamos a plantear, bueno, hay que financiarlo y se está volviendo un proyecto más grande, pues entonces hay que pensarlo como empresa. Para mí es más fácil como hablar de lo que siento desde la imagen. Entonces, digamos, en mi primer álbum, el proceso creativo fue muy desde ahí. Yo me sentí como con la necesidad de hablar de ese primer momento de Dolores y dónde estaba cuando nació y cuando estaba escribiendo estas canciones, que fue una penumbra,
como estando alumbrado por una luz muy tenue y mariposas volando alrededor. Entonces yo veía en mi cabeza y en esa imagen mi dolor en la oscuridad, pero mi belleza en esa luz pequeña y en esas mariposas como que me acompañaban en esa escena. Se ha parado el tiempo y con mis palabras conjuré canciones para que tú regresarás, pero vi tu espalda frente a mi paisaje y la brisa triste en perfume te desdibujaba. Este álbum es casi también como un collage musical, porque tiene muchos géneros. Tiene el bolero, tiene la ranchera, tiene el trap, tiene el reggaetón, tiene la música clásica. Entonces, como con este collage musical, pues estoy intentando decir que Dolores está en un montón de lugares populares. Y esa imagen la ponía como en un contexto barroco. Era como yo estoy viendo una imagen barroca. Entonces me preguntaba a partir de ahí como, ¿qué es entonces lo barroco? Y pues lo barroco es literalmente mi cultura, esta recarga y es todo puesto encima de todo y todo mezclado con todo y esta exageración de todo. Eso es Colombia, eso es Latinoamérica. El barroco para mí sintetizó muchísima reflexión de nosotros como sociedad, y asimismo es como yo veo nuestra diversidad y nuestra exuberancia vital que nos caracteriza. Ha llegado la noche, prendida en tu cintura, me traes el consuelo, Dios mío, yo sueño tan ebrio de dulzura, no es demasiado tarde, aún hay luz de luna, recuéstame en tu seno, Dios mío, yo muero por tu amor y travesura. Cuando llegué a estas canciones y como a este primer acercamiento de música y unas notas de voz y unas letras importantes, pues pasó algo muy lindo, y fue que mi papá, por intuición, por su corazón hablándole, le habló a Pedro Robeto de Superlitio. Yo conozco a Luis por la arquitectura en Cali, y hace un par de años nos encontramos en Bogotá y me dijo, no, es que mi hijo Nicolás está haciendo música y bacano si le das como tips de industria para un artista emergente. Y yo le dije, claro que sí, de una, cuadremos. Y un día me llama y me dice, ve, Nico está en Bogotá, ¿será que puedo ir a tu estudio? Y charlan y se conocen y toda la cosa. Y llegó Nico, llegó solo. Y cuando abrí la puerta del estudio estaba pues este personaje. En esa época Nico tenía el pelo largo, una chaqueta gigante de cuero, estaba en unas botas con tacones gigantes y muy impactante visualmente. Y nos sentamos en el estudio como a conversar, yo le preguntaba qué música le gustaba, por qué cantaba, quién estaba componiendo. Entonces me contó que él componía, que él estaba haciendo toda la música, todas las letras, y me puso un pedacito de lo que estaba haciendo con Sebastián, y por ahí 15 o 20 segundos, y me pareció increíble. Pero cuando se fue, yo quedé con la sensación, y eso sí es como mi confesión, de ¿será que de pronto yo entre lo visual y lo que escuché como que me impacté más por lo visual y de pronto la voz no estaba donde yo pensé que la había escuchado? Entonces le pedí el favor a Pipe que se reuniera con él en Cali. Pipe fue a la casa de Luis y de él y se sentaron en la sala. Nico empezó a cantar y a mostrarle las canciones, muy similar a lo que había pasado conmigo en Bogotá. Y al ratico me llamó y me dijo, no, este man tiene una voz increíble. Entonces el álbum está dividido en producción por Pedro y Pipe, pero también por Sebastián Mejía. Y pues estos son tres personajes que han sido unos guías y unas luces maravillosas en el proceso, porque tienen los dos conocimientos. Tienen el conocimiento de que si esto no viene del alma, pues no va a funcionar. Pero si no tiene una salida comercial, pues tampoco va a funcionar. Hay una fe ciega. No es terquedad, es una fe ciega. Y ese es el reto, ¿no? Que siento que es una batalla constante por la reinvención y por una motivación muy grande de parar todos los días a salir a hacer tu carrera sabiendo que los frutos se van a demorar mucho en recogerse. Flor de
piel, de tu pétalo nació la miel, la ambrosía y el delirio, el dulce delirio del hambre y la sed. Bella flor. Porque ser un artista independiente es muy duro. Pues uno no entiende que las canciones pues son productos. Para mí estas canciones no eran productos, para mí estas canciones eran una respuesta, una búsqueda tan importante de mi alma. Pues Dolores te canta es una autorreflexión del contexto, una autorreflexión de la niñez, una autorreflexión también pues de todo este proceso que yo tengo con el género, de reconectarme con mi sexualidad como búsqueda de valor y como búsqueda de valentía y búsqueda también de seguridad. Ese veneno me lo bebo, yo me lo bebo, ay de tu boca mi amor, ese veneno me lo bebo. Con el álbum ha pasado que ha sido un álbum muy difícil de mover, precisamente pues porque es un álbum tan mío que supongo que a la gente le cuesta un poco sentirse familiar con él y detenerse a escuchar esas letras que están tan cargadas de imagen y tan cargadas de sentido y que son tan poéticas. Es un camino difícil. El dilema de ser un artista que es cantautor, compositor, pero también que tiene una voz en un mercado pues que claramente lo que busca es música que pues le pueda llegar a la mayor cantidad de oídos posibles. Lo que la industria necesita es poderte poner un rótulo de ok, esto es esto y se manifiesta en redes sociales de esta forma. Un artista emergente hoy le toca es como go, hágale, que más sigue, que uno, que lo otro, que la que... Porque si no, es muy difícil que encuentre como una audiencia. Hola, yo soy Andrés, soy un amante. Soy Josué, soy un orgulloso amante. Ser amante de Dolores significa abrazar el alma con cada nota. Por su música, por sus letras, por sus interpretaciones. Es vivir la música a través del baile, a través de sus vestuarios. Dolores es el referente que yo pedía. En momentos difíciles llegó para darme un respiro, inspirarme y hoy seguir aquí. Es el artista que más admiro. Me devolvió la risa y me brinda siempre alegría y belleza. Esto para mí es el más grande tesoro que tengo. Son una sorpresa cuando ves el algoritmo y te das cuenta que hay un grupo muy grande de fans en México, donde encuentras que en otro lugar del mundo resuena tu música y creo que ahí sí le hago 1000 corazones a las redes sociales porque nos dejan ver eso. Uno está en este camino y encuentra unos altos y unos bajos muy fuertes donde dice como de verdad vale la pena seguir remando, de verdad vale la pena darle tanta energía a esto. Este fuego da calor, en el viento va tu olor, muérdeme este corazón. He estado reflexionando un montón al respecto y es que nada de esto sería posible sin ese equipo y sin esa cuota de comunidad. Y también a eso le sumo como en sí a la comunidad LGBTI que me ha honrado con el honor de ser una voz como referente de nuestras experiencias como comunidad en Colombia. Y ser una de esas personas pues, que está trabajando por generar visibilidad, por generar como más espacios y más plataformas para que otras personas queer puedan hablar y contar sus experiencias. En general, las prácticas artísticas siempre han sido un espacio para la libertad, un espacio para expresar lo que la sociedad siente. La música nunca ha sido un lugar ajeno para eso.
la música sí sirve y ha servido para que las comunidades LGBT y las comunidades disidentes en general pues se reconozcan, y la música ha sido un vehículo también para mostrar cómo estas comunidades han sido reprimidas, pero también de qué manera han podido expresarse a pesar de la represión y el machismo y la LGBTfobia que existe en América Latina. Es muy valioso saber que hay personas como Dolores y como muchos otros que se paran cada día con una maleta llena de sueños a salir a la calle, a los teatros, en las cámaras, en todos lados, a mostrar su proyecto y a tratar de expresar su arte sin retribución muchas veces. Bueno, Dolores le habla a todas las personas que de alguna manera han sentido como enjaulados o encerrados, o todas esas personas que se han censurado, que se han sentido que tienen que cambiar su manera de ser para literalmente sobrevivir. Y también le canto a esas personas que han sido capaces de romper esas cadenas, de salir de esos espacios, de romper esos armarios. O sea, como todas las personas que han entendido que ha costado llegar donde estamos, pero igual deciden seguir trabajando en eso y deciden seguir siendo valientes, pues les dedico completamente mi canto. A tu pecho lo custodia un alacrán y un par de estrellas. Como trepa y se encarama el animal en mis caderas. Su veneno se ha llevado todo mal. Tanta pena, pues mi alma ya no para de cantar. Con tus flores de azahar, tu ilustre rey del parque, rey de toda la ciudad. Ay, mi amor, mi bien, mi mal. Ay, mi rey, mi sol, mi amar. A tu pecho lo custodia un alacrán y un par de estrellas. Como trepa y se encarama el animal en mis caderas. Su veneno se ha llevado todo mal. Pues mi alma ya no para de cantar.